Ya. ¿Se ve bien la pantalla, chicos? Hola. Sí, doctora. Listo, gracias. Entonces, a ver, vamos a comenzar el tema 10, ácidos nucleicos. Y vamos a ver en este tema, en este capítulo, el DNA. El DNA también se considera como un archivo genético celular. Este esquemita es muy expresivo. ¿En qué sentido? Esta sería una célula eucariota, ¿verdad? Con núcleo. Entonces, en el núcleo están los cromosomas y enrollados en los cromosomas, pues está el ADN que se puede ir desenrollando y tenemos la estructura del ADN. Existen dos clases de ácido nucleico en las células de un ser vivo. El DNA, que es el ácido desoxirribonucleico, y el RNA, el ácido ribonucleico. Los virus solo tienen un tipo de ácido nucleico. Por ejemplo, hay virus de DNA o virus de RNA. Y recalco nuevamente, un virus no es un ser vivo. Es nada más una partícula que tiene ácido nucleico y cápsides con proteínas, ¿no? Los ácidos nucleicos constituyen biomoléculas de enorme importancia. Nos dice lo que es y lo que hace una célula. Así, el ácido nucleico de una célula hepática es diferente al ácido nucleico de una célula de un osteoblasto, por ejemplo. Por eso determina lo que es y lo que hace la célula viva. Los ácidos nucleicos cumplen muchísimas funciones. Por ejemplo, almacenamiento de la información genética sería algo prerrogativo del DNA. El DNA es el archivo genético, mantiene toda la información genética de la célula. También, en esto está implícito el DNA, es responsable o tiene como función transmisión de esa información genética. No solo almacenamiento, también transmisión, mediante el proceso de la replicación que vamos a ver en este tema. También las funciones de los ácidos nucleicos es la recombinación, que se produce cuando se combinan dos DNAs diferentes, que pueden ser digamos, de una bacteria y un virus, pues eso también está controlado por el DNA. Luego también la transcripción del DNA para formar RNA y la traducción del RNA para formar proteínas. Fíjense entonces que entre las funciones no solo es el almacenamiento, también es la transmisión, también es la unión de varios genes en caso de que haya mutaciones y la transcripción del DNA y la traducción del RNA que se ha formado para sintetizar proteínas. Nosotros en este tema vamos a hablar esto. Hasta aquí, almacenamiento y transmisión. Diferencias funcionales entre el DNA y el RNA. Es importante recalcar, el DNA es el portador de la información genética, es el archivo genético. En cambio, el RNA es el ácido nucleico responsable de garantizar que los genes del DNA se expresen a través de la síntesis de proteínas. En nuestro DNA hay fracciones del DNA o segmentos del DNA que se denominan genes, pues esos genes son responsables se van a expresar esos genes sintetizando proteínas. ¿Quién se ocupa de eso? El RNA. Pero todo es dirigido por el DNA. Así, dentro de esto y relacionado con esto, hay una subdisciplina multifacética de la bioquímica, que es la biología molecular que ustedes van a llevar en quinto año. El dogma, es decir, la verdad absoluta de la biología molecular, se refiere a la replicación y a la expresión del DNA. ¿Qué quiere decir esto? El DNA, fíjense, por eso es un círculo, ¿no? El DNA dirige su propia replicación. La replicación es la copia o síntesis de un nuevo DNA. El DNA dirige su propia replicación. También el DNA dirige la transcripción. La transcripción de la información del DNA para formar RNA. O sea, el RNA se sintetiza mediante un proceso dirigido por el DNA. Y luego la traducción del mensaje del RNA está también controlado indirectamente por el DNA. Entonces, cuando el RNA se traduce su información, se transforma o se sintetizan las proteínas. Entonces, nosotros vamos a ver en este capítulo esto. El siguiente capítulo es todo esto.
Ahora, cabe importante aclarar que desde el punto de vista de la ubicación, es decir, de la ubicuidad de los ácidos nucleicos, se pueden denominar de la siguiente manera. Un DNA nuclear que obviamente está en el núcleo de los eucariotas. Un DNA celular estará en el citoplasma de los procariotas, porque sabemos, ¿verdad?, que los procariotas no tienen núcleo. Entonces, los procariotas tienen un DNA celular en el citoplasma. Los procariotas también tienen DNA plasmidal. Los plásmidos son una especie de virus que infectan a las bacterias y ocasionan muchos efectos, resistencia a antibióticos, etc. Hay también DNA mitocondrial, que están presentes en mitocondrias de las células eucariotas. Hay DNA en los cloroplastos, en los vegetales. Los cloroplastos se ocupan, ¿verdad?, de la síntesis, de la fotosíntesis, y pues tienen un DNA. El DNA viral en los virus. También hay un RNA mensajero presente en procariotas y eucariotas, un DNA ribosomal presente en los ribosomas de procariotas y eucariotas, RNA de transferencia, tanto en los dos tipos de células, el RNA nuclear, obviamente solo en eucariotas, y también hay virus RNA. Esto nada más, repito, según la ubicación donde encontremos, que el RNA y el DNA esté donde esté, tiene las mismas características. Veamos la estructura de los ácidos nucleicos. Primero diferenciemos, algunas ya hemos hablado en el anterior capítulo, diferencias entre el ácido desoxirribonucleico en cuanto a su composición con el ácido ribonucleico. El ácido desoxirribonucleico, DNA, es un polinucleótido de doble hélice, y el azúcar es la desoxirribosa. Sus bases nitrogenadas son adenina, guanina, timina y citosina. En cambio, el RNA, por lo común, aparece como una sola cadena. Esa es la primera diferencia. Aquí es una doble hélice y aquí es una sola cadena. Aquí el azúcar, el monosacárido, es la desoxirribosa, aquí es la ribosa, y las bases nitrogenadas, en el RNA se sustituye la timina por uracilo. La estructura del DNA. Si nos fijamos, la estructura del DNA, esta es la representación de una molécula. Si ampliamos esto, por eso viene esto acá, ampliando esto, ¿qué podemos ver? Como es una doble hélice, pues el esqueleto azúcar-fosfato, que sería este, recuerden que este es un nucleótido. Entonces, el esqueleto que está flanqueando a los costados sería azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, azúcar, fosfato, igual aquí fosfato, azúcar, fosfato, azúcar. Entonces, este esqueleto permanece siempre constante. Siempre es azúcar, fosfato, fosfato, azúcar. Lo único que varía de una célula a otra es la secuencia de las bases nitrogenadas. Subrayen. La secuencia de las bases nitrogenadas en el DNA de las células hace que un hepatocito sea diferente a un osteoblasto o diferente a una célula epidermis, etc. O que las células de una vaca sean diferentes de las de un ratón. Es la secuencia de bases nitrogenadas. Este es el esqueleto. Y esto que estoy encerrando aquí serían los nucleótidos. ¿Recuerdan? Un nucleótido está formado por un grupo fosfato unido al carbono 5', el azúcar y una base nitrogenada. Base nitrogenada, azúcar, fosfato, ¿verdad? Bueno. ¿Cómo se unen estos nucleótidos? Los nucleótidos están ligados por enlaces fosfodiéster. Este es un enlace fosfodiéster. Recuerdan que un enlace éster se forma, aquí fíjense, el oxidrilo de este carbono con un grupo fosfato, sería un enlace fosfoéster. Como se está uniendo a dos, se llama fosfodiéster. El sitio más común de fosforilación en los nucleótidos es pues el oxidrilo 3'. Fíjense, el oxidrilo, recuerden que los monosacáridos se nombran con números prima. Este sería, pueden poner ahí, 1' en sus diapositivas, chicos. 1', 2', 3', 4', 5'. Entonces se une el oxidrilo. Aquí tenemos el oxidrilo 5, este sería el carbono 3', y este es el carbono 5'. El 3' de este azúcar, el oxidrilo 3' de este azúcar,
mediante la reacción con un grupo fosfato, se va a unir con el oxidrilo 5' del otro nucleótido. Recuerden que este sería un nucleótido, este es otro nucleótido, este es otro nucleótido y así. Entonces, que reconocemos siempre un extremo 5', oxidrilo 5', recuerden 1, 2, 3, 4, 5, y este otro extremo será el oxidrilo 3'. El enlace se llama enlace fosfodiéster, por eso la dirección 5', 3'. No, 5', 3', 5', 3', 5', 3'. Entonces se une mediante este tipo de enlaces, fosfodiéster en sentido 5', 3'. ¿Cómo sería la notación o nomenclatura? Considerando la complejidad, ¿verdad? Que es un nucleótido que se une con otro nucleótido, pues la estructura es compleja. Y por eso se usan nombres abreviados para cuando no se necesita mucho detalle y solo queremos saber, por ejemplo, la secuencia de las bases nitrogenadas. Hay una manera taquigráfica de expresar, donde, por ejemplo, los nucleótidos de adenina, guanina, citosina y timina podríamos expresarlos así. Se pone la letra de la base nitrogenada, una raya vertical, y se asume que en las posiciones 1', 2', 3', 4', 5'. Y entonces, como hemos dicho, el oxidrilo 3' se va a unir con el 5', aquí lo mismo, ¿no? 1', 2', 3', 4', 5'. El 3' se une con el 5' mediante un enlace fosfodiéster. Esta guanina se unirá a su oxidrilo 3' con el 5' de la citosina y así. Entonces, ¿qué diríamos aquí? ¿Cómo podríamos abreviar esto? Entonces, decimos fosfato adenina, fosfato guanina, fosfato citosina, fosfato timina. Fosfato adenina, fosfato guanosina, de esta manera, para explicar nada más tal vez solo la secuencia de bases nitrogenadas. Así decimos que el nucleótido de adenina está en el extremo 5' y el nucleótido de timina está en el extremo 3', ¿no? Se observa que el polinucleótido tiene el azúcar de la izquierda con el oxidrilo 3' libre y el azúcar de la derecha de este nucleótido tiene el oxidrilo 3' libre. La secuencia de bases se escribe en dirección 5', 3' por convención, pero esto luego vamos a ver que tiene importancia en la biosíntesis. Por convención, ¿cómo vamos a escribir? El extremo 5' a la izquierda y el extremo 3' a la derecha. Bueno, los ácidos nucleicos, en este caso particular, bueno, el DNA, todos los ácidos nucleicos son moléculas complejas. Y entonces tienen también niveles estructurales. Igual que las proteínas tienen una estructura primaria, vamos a ver que una estructura secundaria y terciaria. La estructura primaria, igual que en las proteínas, se refiere a la composición de bases, porque lo único que varía son las bases, hemos dicho, ¿verdad? Y la secuencia de las bases de los ácidos nucleicos. En cuanto a la composición, ya sabemos que el RNA, la timina, sustituye a la timina el uracil. En el DNA se mantiene purinas y pirimidinas, ¿no? Adenina, guanina, purinas, citosina, timina, pirimidinas. Existe un patrón de composición, por ejemplo, en el DNA. Existe un patrón de composición. Se denomina estos patrones de composición, se denominan las reglas de Chargaff. Sabemos que hay bases púricas, hemos visto en el anterior capítulo, las purinas, que son la adenina y la guanina, y las piridinas, la citosina y la guanina. Pero ¿cómo se combinan? Pues hay unas reglas. Las reglas de Chargaff nos dicen esas generalizaciones, que son el número de bases purínicas, adenina y guanina, está en equilibrio con las bases pirimidínicas. Es decir, que la razón entre pirimidinas y purinas es 1. Esto quiere decir que el número de residuos de adenina está en equilibrio con los números de residuos de la timina. Y el número de residuos de guanina está en equilibrio con el número de residuos de la citosina. Porque siempre se combina una adenina con una timina y una guanina con una citosina.
Estas son las reglas de Chargaff que vamos a aplicar también cuando veamos la replicación. Eso en cuanto a composición. En cuanto a la secuencia, estamos en estructura primaria, ¿no? La secuencia de bases. Bueno, estudiar la secuenciación de un ácido nucleico obviamente no es tarea fácil. Actualmente ya se ha secuenciado todo el código genético humano. Es uno de los hitos importantes en el intelecto humano. Ya se sabe toda la secuencia del DNA de un ser humano. Para poder estudiar la secuencia de bases de los ácidos nucleicos, repito, ¿qué es lo que varía? La secuencia de bases. Aquí sí vamos a hacer énfasis en esto. Vamos a hablar que es importante mencionar a estos dos tipos de enzimas, a las nucleasas y a las ligasas. Permítanme un minutito. Entonces, hablando de la secuencia, que es, repito, palabra mayor, sin embargo, en este punto es importante hablar de estos dos tipos de enzimas, las nucleasas y las ligasas, que han contribuido en la determinación de la secuencia de las bases de los ácidos nucleicos. Empecemos con las nucleasas. En realidad, las nucleasas son fosfodiesterasas. Recuerdan que hemos dicho que los nucleótidos se unen mediante enlaces fosfodiéster. Entonces, las nucleasas van a romper esos enlaces fosfodiéster, es decir, catalizan la hidrólisis de los enlaces fosfodiéster de los ácidos nucleicos. Se utiliza muchísimo en investigación. Existen así nucleasas de diferente tipo y se caracterizan por su alto grado de especificidad. Así, nucleasas que rompen enlaces fosfodiéster del RNA se llamarán ribonucleasas. Nucleasas que rompen los enlaces fosfodiéster del DNA se llamarán desoxirribonucleasas. A su vez, existen las endonucleasas que actúan sobre enlaces fosfodiéster internos y las exonucleasas que actúan sobre enlaces fosfodiéster terminales o enlaces fosfodiéster terminales. Por ejemplo, ¿qué tenemos esto? Decimos que este es el enlace fosfodiéster, ¿verdad? Este es un enlace fosfodiéster. Entonces, una nucleasa, ¿qué va a hacer? Va a romper, va a hidrolizar este enlace, ya sea por acá o ya sea por acá. Tiene alto grado de especificidad. Las endonucleasas serán aquellas que rompen enlaces fosfodiéster internos. En cambio, las exonucleasas romperán enlaces fosfodiéster terminales. Su especificidad es enorme. Estas enzimas, entonces, ¿qué hacen? Son hidrolasas, específicamente fosfodiesterasas, que rompen los enlaces fosfodiéster. Presentan un alto grado de especificidad de bases. ¿Qué quiere decir especificidad de bases? Que, por ejemplo, si esta es la adenina, la adenina, si digamos es una endonucleasa que rompe solo donde está adenina, o también especificidad secuencial, si irá rompiendo enlaces donde esté, por ejemplo, guanina, luego adenina, y luego otra vez adenina, entonces ese enlace romperá. Entonces, son enzimas sumamente específicas en cuanto a su hidrólisis. Dentro de las nucleasas existe este grupo importante, las enzimas, las endonucleasas restrictivas, llamadas también enzimas restrictivas simplemente. ¿Qué hacen estos? Obviamente, por ser nucleasas, rompen enlaces fosfodiesterasas, pero en puntos muy precisos. Esto se ha usado sobre todo para investigar o para dilucidar la secuencia de bases nitrogenadas en el DNA, porque al tener puntos específicos de hidrólisis, se obtiene conjuntos o fragmentos específicos también de DNA. Esto ha aumentado, chicos, pueden sacarle foto. Las endonucleasas restrictivas, estas se llaman también endonucleasas de restricción, también se les ha llamado tijeras moleculares, porque solo rompen en sitios específicos.
cortan o rompen los enlaces fosfodiéster en sitios específicos de ciertas secuencias de nucleótidos. Estas enzimas restrictivas solo las producen las bacterias, porque es su mecanismo de defensa. Ya les he dicho, ¿verdad?, que algunos virus infectan a las bacterias, entonces las bacterias se defienden hidrolizando o rompiendo el DNA de esos plásmidos, por ejemplo. En algunos casos no lo hacen, eso es una cosa muy especial porque les ayudan incluso para su resistencia. Entonces, las enzimas restrictivas rompen enlaces fosfodiéster en sitios muy específicos. Por eso se llaman tijeras moleculares y solo son producidas por bacterias. Las células eucariotas no tienen, ni nosotros tenemos estas enzimas restrictivas. Rompen enlaces fosfodiéster en sitios muy precisos. Son herramientas esenciales en biología molecular que ustedes van a llevar al año. Esto permite la manipulación del DNA, permite realizar ADN recombinantes cuando ocurre clonación de genes, etc. Se utiliza mucho en investigación. Por ejemplo, para tener una idea, les he puesto esto, pueden sacarle una foto. Este es el DNA, por ejemplo, de una bacteria. Este es el DNA de otra bacteria. Entonces, ¿qué hacen las enzimas de restricción? Esta rompe, por ejemplo, en esta zona y esta otra enzima de restricción rompe en esta otra zona. Entonces, al romperse eso, se han formado que este pedacito de nucleótidos, de oligonucleótidos, se retira y este otro pedacito de aquí se retira. Entonces, se unen los dos y se ha formado un DNA recombinante. Esto se usa mucho, repito, en ingeniería genética, en investigación. Entonces, estas son enzimas de restricción. ¿Qué son las enzimas de restricción? Son nucleasas, llamadas nucleasas de restricción. Así garantiza la inserción de genes de un organismo a otro organismo. Paralelo a esto, hay otro grupo de enzimas, las ligasas. Las ligasas catalizan la unión de dos extremos de una cadena polinucleotídica. Por ejemplo, si esta es una cadena polinucleotídica, fíjense, siempre se escribe en este sentido, ¿no? 5' y acaba en 3', oxidrilo 3'. Entonces, las ligasas catalizan la unión de esta cadena polinucleotídica, por ejemplo, con esta otra cadena polinucleotídica. Y van a unir, ¿verdad?, con intervención de un grupo fosfato del ATP, este grupo oxidrilo, mediante un grupo fosfato, va a reaccionar con el oxidrilo 5' del otro extremo. Y así se forma un enlace fosfodiéster. ¿Quién cataliza eso? Pues las ligasas. 5', 3', siempre va en ese sentido. ¿Cómo se determina la secuencia de bases? Pues no podemos hablar de eso, chicos, es palabra mayor, pero es importante que ustedes sepan que para determinar la secuencia de bases se ha usado enzimas de restricción, que son nucleasas de tipo endonucleasas producidas por las bacterias que rompen, hidrolizan enlaces fosfodiéster en sitios específicos. Por ejemplo, nada más un esquema. Si esta fuera una cadena de un ácido nucleico y vamos a usar una enzima de restricción, digamos que la flechita roja con otra enzima de restricción que me está simbolizando en la flechita azul. Entonces, la enzima de restricción que simbolizada por la flecha roja me va a producir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oligonucleótidos. Y usando otra enzima de restricción que rompe en otro sitio, pero muy específicamente, por ejemplo, esto que fuera este azul, tendré 1, 2, 3, 4, 5 nucleótidos. ¿Qué hacemos esto? Estos oligonucleótidos se separan por electroforesis, en una electroforesis muy especial, que es el gel de poliacrilamida, y luego en un ordenador, igualito como en las proteínas vimos, se va uniendo como rompecabezas. Y entonces, de esa manera se conoce la secuencia de bases nitrogenadas. Esto nada más para que tengan una idea. No es así de simple como lo muestro, pero en esencia es eso. Usando diferentes enzimas de restricción, se obtienen diferentes oligonucleótidos. Esos oligonucleótidos, repito, los separamos por electroforesis. Y luego se
se reconoce la secuencia de pequeños trocitos y en un ordenador se va armando la secuencia completa. Bueno, eso en cuanto a la estructura primaria, hablando de composición y secuencia. Estructura secundaria y terciaria del DNA. Watson y Crick fueron los que dilucidaron la estructura del DNA. En una revista Nature, en 1953, o sea, hace 72 años a la fecha, ellos escribieron: el DNA es una doble hélice. Esta descripción marcó el nacimiento de esta nueva ciencia que deriva de la bioquímica, que es la biología molecular moderna. Se considera la dilucidación del DNA como uno de los logros intelectuales más importantes de la ciencia, el poder haber descrito cómo es el DNA. Bueno, la estructura de James Watson y Francis Crick tiene las siguientes características, aunque no hay que desmeritar a esta otra investigadora, Rosalind Franklin. Rosalind Franklin utilizó la difracción de rayos X y corroboró la hipótesis de James Watson y Francis Crick. ¿Cómo era la descripción? El DNA presenta dos hebras de polinucleótidos. Fíjense en mi cursor, esta es una hebra y esta es la otra hebra, ¿no? Y esta es la otra. Presenta dos hebras de polinucleótidos que se enrollan, fíjense, sobre un eje, con una torsión hacia la derecha, o sea, dextrógiro, formando así una doble hélice con un diámetro aproximado de 20 angstroms. Esto se dilucidó, repito, por difracción de rayos X. La metodología de rayos X, asumo que tal vez van a ver en instrumentación, bueno, fundamentos nada más, son metodologías sumamente complejas, donde se debería interpretar patrones y se puede reconocer la forma de las moléculas. Entonces tiene 20 angstroms de diámetro. ¿Qué más? Las dos hebras son antiparalelas, es decir, que corren en direcciones opuestas. Esta cadena irá en este sentido, por ejemplo, 5', aumenten sus diapositivas, eso, chicos, me olvidó poner yo, 5', y esta otra cadena será 3'. Entonces, corre de 5', viene, continúa muy largo, ¿no? Y acaba en 3'. Y este que es 3', viene, y acaba en 5'. Entonces, las dos hebras son antiparalelas, corren en direcciones opuestas y se envuelven entre sí de modo que no pueden separarse sin desenrollar la hélice. Las bases nitrogenadas, ¿dónde están las bases nitrogenadas? Por ejemplo, esta partecita lo voy a ampliar. Las bases nitrogenadas ocupan el centro de la hélice, estas. Y las cadenas de azúcar fosfato, estas azúcar fosfato, se encuentran en la periferia. Esto, digamos, cada grupo fosfato a pH 7 fisiológico está cargado negativamente. Entonces, el ADN no puede ser así como se ve, sino que se tuerce. Eso se entiende porque los grupos fosfato podrían interferir, ¿verdad? Negativo y negativo. Para disminuir esa interferencia es que se tuerce la molécula. Por eso es una doble hélice con una torsión hacia la derecha. Las bases nitrogenadas se encuentran en el centro. Los planos de las bases, porque las bases nitrogenadas son anillos aromáticos, ¿verdad? Entonces son planos. Entonces los planos de las bases son casi perpendiculares a este eje, ¿no? Cada base está unida a la otra mediante puentes de hidrógeno. Estas interacciones unidas por puentes de hidrógeno se conocen como apareamiento de bases complementarias. Es decir, hay una asociación específica de las dos cadenas. ¿Qué quiero decir con apareamiento de bases complementarias? Si en este lado de la cadena está la adenina, al otro lado se une con la timina. Si aquí está la timina con la adenina, citosina con guanina, adenina y así. Siempre una purina con una pirimidina. Siempre adenina con timina, o timina con adenina y guanina con citosina o viceversa. Nunca dos adeninas, nunca dos timinas. Ese es el apareamiento de bases complementarias. Y los puentes de hidrógeno son estos, ¿no?
¿Qué fuerzas estabilizan esta doble hélice? Pues tenemos entre las fuerzas estabilizadoras, primero, los puentes de hidrógeno, que contribuyen a estabilizar el DNA. Estos puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas estabilizan la estructura del DNA. También los anillos aromáticos, al ser apolares, se atraen, esto de aquí, mediante atracciones de Van der Waals. 2, 3, otra fuerza estabilizadora, lo que ya les había adelantado. Los grupos fosfato a pH 7 van a estar con carga negativa. Entonces, aparte de la torsión que, digamos, minimiza esta repulsión, también alrededor de los grupos fosfato se unen iones de magnesio y estas proteínas llamadas histonas. Las histonas tienen grupos R cargados positivamente, aumenten eso. Las histonas tienen grupos R cargados positivamente. Si el fosfato está con carga negativa, estas histonas se acercan, les llaman chaperonas a veces, estas histonas se acercan y bloquean esa carga negativa, estabilizando la estructura de doble hélice. Y lo mismo el magnesio. Este magnesio se acerca a los fosfatos, aparte que cumple otra función que vamos a ver. Todas esas fuerzas estabilizadoras garantizan la estructura y la estabilidad de la doble hélice. Una característica notable de la estructura de Watson-Crick es que solo puede acomodar estos dos tipos de bases, siempre una adenina con una timina o una guanina con una citosina. La secuencia de bases nos está mostrando una complementariedad o compatibilidad estructural en las bases planares. Y existe una lógica molecular sorprendente. ¿En qué sentido? Fíjense, tiene que ser siempre una adenina, o sea, una purina, la adenina es una purina con una pirimidina, porque el espacio, este espacio entre los azúcares, este espacio, por difracción de rayos X, se vio que tiene una distancia de solamente 10.8 angstroms. Y entonces, un par de bases, una purina y una pirimidina, entran perfectamente en este espacio de 10.8. Digamos, dos purinas no cabrían en ese espacio porque las purinas son biciclos. Entonces, si pondrían dos purinas, pues no entran. Muy grande. O dos pirimidinas quedaría suelto. Entonces, a eso se basa que hay una sorprendente lógica molecular en la unión de estas bases nitrogenadas. Esa es la razón por la cual siempre es una adenina y una timina, una de dos, un biciclo con un monociclo, que entran perfectamente en la distancia de 10.8 angstroms. Eso garantiza estabilidad en la estructura del ADN para que cumpla las funciones trascendentales que tiene. Existe un polimorfismo en el DNA que mucho no van a ver conmigo, pero sí más van a ver en bioquímica 2 y biología molecular. ¿Por qué polimorfismo? No es que el DNA tiene diferentes formas, porque poli significa muchos, morfismo, forma, sino que en la manera en la que se lo extrae, digamos, de la célula, se reconoce por difracción de rayos X diferentes formas. Por ejemplo, la estructura o doble hélice de Watson-Crick que hemos escrito, que sería esta, se ha llamado bDNA, que sería el DNA basal, que se obtiene con una humedad elevada, ¿no? Según las técnicas de extracción. En cambio, cuando se obtiene con una baja humedad, aparece un DNA medio achatado. Se le ha llamado aDNA. Y el zDNA, que se obtiene a altas concentraciones salinas. Y que se vuelve levógiro, porque estos son dextrógiros. Nada más son formas que aparecen según la forma en las cuales se extraen de la célula. Nosotros hemos escrito el bDNA y va a ser la referencia. De Watson-Crick es el bDNA. Conformación beta. Ahora, tamaño del DNA. Las moléculas del DNA, aunque estén dentro de los cromosomas, y el cromosoma está dentro del núcleo, y son, ¿verdad? Obviamente, hablamos de dimensiones microscópicas, pero las moléculas del DNA son enormes.
tienden a ser muy largas porque tienen que codificar el gran número de proteínas que contienen las células. ¿Recuerdan capítulo 1? En Escherichia coli, cuáles son las proteínas que existen en mayor cantidad, perdón, las moléculas en mayor cantidad, pues son las proteínas. Entonces, en el DNA está toda la información para sintetizar las proteínas de una célula. Pues por eso el DNA es enorme, muy largo. A su vez, la masa molecular del DNA se determina por métodos muy específicos, por ejemplo, microscopía electrónica, es decir, usando microscopio electrónico por comparación, o por ultracentrifugación, uniendo unidades Svedberg, procesos complejos, ¿no? Y el tamaño se expresa según el número de bases. Cada nucleótido tiene una base nitrogenada. Como son dos cadenas, se habla de par de bases. Es como si diríamos cada escaloncito, ¿no? El tamaño se mide en relación al número de pares de bases. Subrayen eso. Así, por ejemplo, en esta tablita podemos ver, según el tipo de organismo, el número de pares de bases e incluso la longitud. Este cuadrito lo he sacado del libro de la bibliografía que les he dado, Boet, que está en la página 99. No lo he hecho yo. Entonces, el organismo, virus, por ejemplo, un bacteriófago. Este virus tiene un número de pares de bases. Queda claro que me refiero con pares de bases, ¿no? Cada escalón del DNA. De 48.6, pero está expresado en kilopares de bases. Fíjense el asterisco. Un kilopar de bases se refiere a 1000 pares de bases. Si tiene 48.6 kilopares, pues tendrá 48.600 pares de bases. Una longitud de contorno de 17 micrómetros. Un metro tiene 1.000.000 de micrómetros. La bacteria Escherichia coli, muy estudiada, tiene 4.600 kilopares de bases. Multiplicado por 1000 sería 4.600.000 graditas su ADN. Y su longitud es en 1.600 micrómetros. Si hacen un cálculo, chicos, eso equivale a 1.6 milímetros. 1.6 milímetros es escala macroscópica. Todos podemos ver, ¿verdad? Las casi 2 rayitas de una regla. Esa es su longitud. Pero su diámetro está a escala atómica en Armstrongs, ¿no? 20 Armstrongs. Entonces, por eso son moléculas sumamente largas. Los eucariotas, o sea, entre ellos nosotros, por ejemplo, el ser humano, en sus 23 cromosomas haploides, tenemos en nuestras células, en nuestros cromosomas, 3.200.000 kilopares de bases. Esto multiplíquenlo por 1000, pues están ese número de pares de bases. 3.200 millones de pares de bases. La longitud de contorno, 1.100.000, o sea que sería totalmente macroscópico. Se puede ver el tamaño macroscópico del DNA de una célula eucariota. Pero repito, su diámetro es 20 Armstrongs. Entonces es sumamente delicado en su extracción. La mosca drosófila, muy estudiada también en genética, 180.000 kilopares de bases, multiplicado por 1000 sería 180 millones de pares de bases, con una longitud de 61 micrómetros. La relación entre el largo y el diámetro, más o menos, hay un autor en un libro que dice, es como si comparáramos un fideo, tiene una idea de un fideo de esos delgados de tallarín, de 20 kilómetros de largo. Una relación para tener idea. Entonces, fíjense que manejar una molécula de DNA es sumamente complejo. A ver, muevan un fideo de 20 kilómetros, una pequeña movida y se rompe, ¿no? Entonces, por eso es muy complejo extraer DNA, aunque sea largo, aunque se pueda ver. La visualización del DNA en procariotas mostró que el genoma en procariotas bacterias tiende a ser circular. Esta es una microfotografía electrónica. Circular no porque sea un redondo, sino porque es cerrado, ¿no? Digamos, el DNA de Escherichia coli tiene 4.6 kilopares de bases,
con un diámetro de 20 angstroms. Estas moléculas de DNA, algunas son circulares y están súper enrolladas. Por ejemplo, el DNA en células eucariotas, ¿dónde está? En el cromosoma. Súper enrollados, diámetros, longitudes tan largas, están súper enrolladas en los cromosomas. Algunas moléculas son lineales, dúplex, y otras, como están súper enrolladas, este dibujo, por ejemplo, nos muestra eso. Tenemos un cromosoma, si desenrollaríamos eso, recién podríamos visualizar esto, ¿no? Por ejemplo, una porción del DNA es un gen. Ustedes en biología molecular van a hablar sobre los intrones, exones, etc. Pero este es el DNA que estaría súper enrollado en los cromosomas. Entonces, su tamaño solo se ve por sus pares de bases. Bueno, eso en cuanto a la descripción de su estructura. La replicación del DNA. A ver, ustedes han llevado en biología la mitosis, ¿verdad? La profase, metafase, telofase. Durante la división celular, el DNA tiene que replicarse. Entonces, cuando se divide una célula de la epidermis, por ejemplo, que vamos renovando siempre, tiene que dividirse la célula en dos. En la mitosis, una célula se divide en dos células hijas. Entonces, en ese caso, cada célula hija tiene que tener también el mismo DNA que la célula madre. Entonces, el DNA tiene que replicarse. Cuando decimos réplica, recuerda, la réplica de un cuadro es la copia exacta, pues por eso se llama réplica del DNA. Las células hijas tienen una copia exacta del DNA de la madre, de la célula madre. La replicación del DNA constituye uno de los procesos bioquímicos más fascinantes. Como el DNA es portador de la información genética, archivo celular debe manifestarse o debe mantenerse una fidelidad excesiva, excelente en la copia. Hemos dicho, ¿verdad?, que el DNA dirige su propia replicación para formar un nuevo DNA. Y también va a dirigir su transcripción, el siguiente capítulo, para formar RNA. Quedémonos en esto. El DNA dirige su propia replicación. ¿Cómo es esto de la replicación? Que en palabras simples sería la síntesis, pero es una copia exacta. La replicación del DNA es semiconservativa y bidireccional. Bueno, según Watson y Crick, aparte de indicar la forma, descripción de la estructura del DNA, también manifestaron de cómo se replica el DNA. Indican ellos que cada una de las cadenas de la doble hélice va a dirigir el ensamblaje de una nueva cadena complementaria, obedeciendo los principios de la complementariedad de bases, ¿cuáles? Las reglas de Chargaff, que una adenina siempre con una timina y una guanina con una citosina. Entonces, cada cadena se vuelve un molde para que a partir de esa cadena se forme otra cadena paralela y así se forme, a partir de un DNA, dos moléculas de DNA. Patrones de composición. Estoy colocando nuevamente, repitiendo la diapositiva. En la replicación del DNA se cumplen estas reglas. Siempre una adenina con una timina y una guanina con una citosina. Estos investigadores, aparte de Watson y Crick, James Cairns, este apellido raro, indicó que la síntesis del DNA es semiconservativa y simultánea de ambas cadenas. O sea, semiconservativa, ahorita vamos a ver qué quiere decir con semiconservativa y por qué es simultánea. Cada cadena actúa, fíjense, si imaginariamente abriríamos esta cadena, cada cadena va a actuar como plantilla o molde para que se forme a partir de esta cadena, fíjense estas cadenas en celeste, cadenas complementarias, para dar origen a un DNA, y la otra cadena también va a dar lugar a la formación de otra cadena complementaria para dar origen a otro DNA. Entonces, en azul estarían las hebras originales y estas serían las hebras nuevas. Y así, como la copia es complementaria, la secuencia de bases queda duplicada con exactitud. O sea que si, digamos, al abrir esta cadena, fíjense en mi cursor, citosina,
pues sí tiene que sintetizarse una guanina unida a la citosina. Citosina, guanina. Si aquí estaba adenina, tiene que ir timina. De tal manera que si se fijan, esta copia sería igual a este otro lado. Por eso se garantiza la secuencia de bases copiada con exactitud. Cuando decimos que es semiconservativa, ¿a qué se refiere? Esta sería un DNA de una célula madre, ¿no? Entonces, fíjense, cada cadena, estas que están en negro, se van a abrir. Vamos a ver cómo ocurre eso más adelante. Cada cadena actúa como un molde. Entonces, va a haber una copia complementaria de esta cadena negra que va a dar lugar a esta molécula hija aquí. Entonces, las cadenas en negro son las cadenas antiguas y las cadenas en blanco son las cadenas nuevas. Así, una de las dos cadenas de cada molécula se sintetiza de nuevo, mientras que la otra que deriva de la molécula del DNA están en negro ha derivado de la madre, vamos a llamarle así, DNA madre. Y este en blanco es la nueva cadena que se ha sintetizado. Por eso lleva la mitad de la madre. Por eso se llama semiconservativa. Pero esto, por lo que se ha copiado, es idéntico a esto. Por eso se llama semiconservativa, porque una de las cadenas es de la molécula original. Pero la secuencia de bases es idéntica a esta. Así se mantiene la fidelidad y se conserva la información genética. Y en las siguientes replicaciones, pues igual, ¿no? Por eso fíjense que puede haber cierta variación. Aquí, si esta es la molécula hija, las moléculas nietas mantendrán uno y esto será copia. Y esto en blanco será el original de la hija y la copia de la copia. El proceso de la replicación, llamado también síntesis de DNA. Intervienen en el proceso muchas proteínas, algunas de las cuales son enzimas, y nos vamos a referir a eso. Interviene la topoisomerasa, vamos a explicar cada uno de estos, en qué consiste. Interviene la helicasa, luego la DNA polimerasa y una primasa. Y algunas proteínas que estabilizan cuando se abre esto. Entonces, topoisomerasa, helicasa, ADN polimerasa y primasa. Y proteínas estabilizadoras. Para la síntesis o replicación del DNA se requieren de ciertos elementos. Vamos a ir viendo así para entender mejor. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Que hemos dicho parte de un DNA madre o padre, le vamos a llamar. Se necesita un molde de DNA, ya que la nueva cadena se va a ensamblar directamente sobre un molde preexistente. 2. Hemos dicho que esto está estabilizado mediante fuerzas estabilizadoras. Entonces aquí aparece una enzima, la topoisomerasa, que lo que va a hacer es relajar o esto está torcido, en torsión dextrógira. Lo que hace esto es como un motorcito, va desenrollando el DNA. Inmediatamente, a medida que se desenrolla, esta otra enzima, la helicasa, aprovecha la situación y empieza a cortar los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. Por eso ponemos la separación de las hebras de DNA requieren de enzimas específicas denominadas topoisomerasas. Y las helicasas. Estas helicasas para romper los puentes de hidrógeno utilizan ATP. Luego, ¿qué se necesita? Una vez que se abra el DNA y para que empiece la replicación, pues se necesita de estas enzimas, las DNA polimerasas. Y existen 3 tipos de DNA polimerasa. Polimerasa 1, polimerasa 2 y polimerasa 3. De estas 3, la principal enzima replicadora, subrayen, es la polimerasa 3, llamada también enzima dirigida por un molde, que sería en este caso ¿no? Esta polimerasa, DNA polimerasa, que actúa solo cuando ya se lo ha hecho el trabajito, la topoisomerasa que lo ha desenrollado, la helicasa que ha roto y ha formado el molde. Entonces la DNA polimerasa sintetiza el nuevo DNA a partir de este molde. Por eso también se llama enzima dirigida por un molde. A su vez, para que la DNA polimerasa sintetice un nuevo DNA, pues requiere de precursores activados que son los desoxinucleósido 5'-trifosfato, que hemos llevado en el anterior capítulo. Entonces, D tiene la letra por delante, se refiere a desoxiadenosin trifosfato.
desoxiguanosin-trifosfato, desoxicitidin-trifosfato, desoxitimidin-trifosfato. Son las 4 bases nitrogenadas que forman parte de la estructura del DNA. Purinas, pirimidinas. Y necesitan de un ion magnesio para que reaccione. Sería el cofactor de la polimerasa, es el magnesio. La DNA polimerasa sí empieza a sintetizar el DNA, pero no puede empezar. Las DNA polimerasas requieren de un iniciador, un cebador. Un cebador es algo que hace iniciar algo, ¿verdad? Que en inglés se mantiene como primer. Pues se mantiene ese nombre, primer o cebador, para empezar la síntesis. Este cebador sintetizado es sintetizado por una enzima, la primasa. La primasa se une a la hebra molde y forma como un nucleótido de 5 más o menos, un oligonucleótido, dejando un extremo de oxidrilo 3'. De esta manera, el grupo fosfato más interno del DNTP se va uniendo. A ver, vamos a ver eso con más detalle. Bueno, hemos dicho, ¿qué se necesita? Se necesita un molde de DNA. Se necesita que una enzima, la topoisomerasa, como un motorcito, vaya desenrollando el DNA. Se necesita que la helicasa aproveche la situación y empiece a romper los puentes de hidrógeno. Y cuando ya se han formado las 2 cintas, las 2 hebras, ahí recién aprovecha la DNA polimerasa. Pero la DNA polimerasa no puede empezar solita. Necesita que una primasa se lo sintetice un cebador. Ahí veamos en qué consiste eso, con más detalle. El proceso de la replicación se lleva a cabo en 2 etapas, una iniciación y una elongación. La iniciación, vamos a repetir un poco lo que ya hemos visto. Primero, las hebras de la doble hélice se deben separar. ¿Recuerdan? ¿Quién va a separar? Pues la topoisomerasa. Va desenrollando la doble hélice. A medida que se desenrolla, las helicasas empiezan a romper los puentes de hidrógeno que unen las bases nitrogenadas y para esto necesita ATP. Entonces, estas enzimas que tienen topoisomerasa y luego la helicasa, ¿qué hace? La helicasa es una enzima. Si es una enzima, es una proteína. Y las proteínas tienen dominios funcionales, ¿verdad? Entonces, con un dominio funcional, la helicasa, ¿qué hace? Cataliza la hidrólisis del ATP, porque para romper los puentes de hidrógeno necesita energía. Y con su otro dominio empieza a romper los puentes de hidrógeno. La helicasa generalmente va abriendo la doble hélice en sentido 3', 5'. ¿Por qué es esto? Porque va rompiendo la helicasa en ese sentido, ¿no? Nos quedaremos ahí todavía. En sentido 3', 5'. ¿Dónde comienza la replicación? Hemos dicho que el DNA es una molécula larga. En el caso, por ejemplo, de las bacterias, por lo general es una molécula circular. Entonces, el origen de la replicación empieza, se denomina, o sea, donde comienza a actuar la topoisomerasa y la helicasa, en Escherichia coli se llama ORIC, origen de replicación. ¿Y de cómo sabe la topoisomerasa dónde va a comenzar a romper o abrir, diré, la doble hélice? Pues porque reconoce el sitio del ORIC, está con una secuencia de nucleótidos repetidos 3 veces. Por ejemplo, AT, 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 donde encuentre adenina, timina, adenina, timina, adenina, timina, la topoisomerasa, se para ahí y empieza a desenrollar. Al desenrollar viene, ¿qué ha pasado? Ya está desenrollando, que viene la helicasa y rompe los puentes de hidrógeno. Al romper los puentes de hidrógeno que se ha formado al desenrollarse y separarse el DNA, se forman los 2 moldes, fíjense. Esto se denomina formación del complejo precebador o burbuja de replicación. ¿Que resulta de qué? De la acción de la topoisomerasa y de la helicasa. Se forma así la burbuja de replicación. La DNA polimerasas, para comenzar su replicación, ya se lo ha abierto, ya tiene los 2 moldes. Ahora tiene que actuar la DNA polimerasa. Pero la DNA polimerasa dice, no puedo empezar yo a sintetizar, tiene que haber un cebador, un primer. ¿Qué es un primer? Es un segmento
de oligonucleótido que lo sintetiza ¿quién? La enzima primasa. Pero ¿qué es una RNA polimerasa? Ustedes dirán, ¿acaso no estamos en la síntesis del DNA? ¿A qué le viene la RNA? Pues así es. Interviene una enzima RNA polimerasa que viene y sintetiza, por ejemplo, en la zona esta, y empieza a sintetizar un oligonucleótido complementario. Si esto era guanina, entra un nucleótido de citosina. Si esta era citosina, un nucleótido de guanina. Si era timina, un nucleótido de adenina. Y de esa manera deja libre el oxidrilo 3' para que a partir de aquí continúe su trabajo la DNA polimerasa. Entonces, ¿cómo se forma este cebador? Una RNA polimerasa, una enzima llamada primasa, sintetiza un fragmento corto de RNA que es complementario a una de las hebras en la zona en que debe replicarse. Es un segmento de ácido nucleico, con un grupo hidroxilo 3' libre en posición 3, porque a partir de eso va a seguir ahora sí, recién, ya está el cebador, ahora entra en acción la DNA polimerasa. Y va a empezar ahora, si esto es guanina, ahora entrar citosina, si esto es adenina, ahora entrar a la timina. Pero en dirección, ¿en qué dirección? 5', 3'. Esto es vital. La DNA polimerasa solo puede sintetizar en sentido 5', 3', no en el otro sentido. Entonces, ya se lo ha hecho la primasa, se sintetizado el cebador, y a partir de aquí ya la DNA polimerasa empieza a sintetizar. Y ahí comienza la elongación. ¿Qué significa elongación? El estiramiento. Y es la acción de la DNA polimerasas. Una vez que se abrió la doble hélice y se sintetizó el cebador, las DNA polimerasas empiezan a catalizar la introduc'ción de los nucleótidos. Otra vez un esquemita, DNA polimerasa. Fíjense, estoy hablando de la cadena que va en sentido 3', 5'. Viene la primasa. ¿Qué hace la primasa? Sintetiza un cebador. El cebador siempre va en sentido 5', 3'. Ya, ahora, ¿quién va a actuar? La DNA polimerasa. Va a hacer entrar los DNTPs siguiendo la secuencia, la complementariedad, pero en sentido 5', 3'. Y la está copiando a la cadena antiparalela, 3', 5'. Para que no se confundan, la DNA polimerasa, repito, siempre sintetiza en sentido 5', 3'. Y así va avanzando, y fíjense, y se va formando el DNA. Crecimiento de la cadena en dirección 5', 3'. Para ver un poquito más, la DNA polimerasa 3, hemos dicho que es la polimerizadora, añade nucleótidos al extremo 3'. Entonces, imagínense que esta es la colita la colita del cebador. Esto, que tiene el oxidrilo 3'. Ya está el cebador, ahora vendrá la polimerasa 3 y dice, a ver, citosina, tiene que venir el nucleótido de guanina, desoxiguanosina trifosfato. Venga aquí, el oxidrilo ataca al grupo fosfato, se rompe este enlace y entonces queda unido mediante un enlace fosfodiéster complementario. Y como ha atacado, siempre recuerdan, el grupo fosfato está en el carbono, el oxidrilo 5', entonces queda la colita del 3', que así va a continuar. Si aquí estuviera la adenina, entrará una timina, y así. Va a ir entrando hasta que va creciendo la síntesis. La elongación de la cadena del DNA se realiza en sentido, fíjense, 5', 3'. Va a ir creciendo en este sentido. Fidelidad de la replicación. Ahora, ¿podría ocurrir algún error? Sí podría ocurrir algún error, aunque es mínimo. Para esto, las DNA polimerasas, sobre todo la polimerasa 3, puede eliminar nucleótidos mal emparejados, porque tiene actividad exonucleásica. ¿Recuerdan? Las exonucleasas actúan en los extremos. Exonucleásica, correctora, 3', 5', para que se entienda. Esta es la polimerasa 3. Imagínense, citosina, guanina está bien emparejado, pero si hubiera entrado por confusión, digamos, una adenina,
¿no? Hubiera entrado una adenina, no, pues no le corresponde. Inmediatamente la polimerasa, es como si diríamos, se da la vuelta, actividad exonucleásica al revés, 3', 5', y corta este enlace. Elimina y hace entrar recién al correcto. Entonces la polimerasa 3 polimeriza, pero también corrige, porque tiene actividad exonucleásica correctora en sentido, fíjense, por eso he puesto la flechita al revés. Su síntesis va en este sentido, 5', 3'. Ah, me he equivocado, lo voy a decir así, chicos, para que sea simple. Al revés, 3', 5', elimina el incorrecto y luego hace entrar al correcto. Eso da lugar a una fidelidad de replicación increíble, porque la polimerasa 1 también, recuerden que hay 3 polimerasas, 1, 2 y 3. La 3 es la polimerizadora que también corrige exonucleásica 3', 5', pero también la polimerasa 1 tiene actividad exonucleásica 5', 3'. Ah, eso hace que elimine el cebador. Recuerden que el cebador es una fracción de RNA, como quien dice metiche entre el DNA. Entonces tiene que eliminarse esa fracción. Viene la polimerasa 1 y elimina el cebador. Fuera cebador, y la polimerasa 3 continúa creciendo, creciendo, creciendo. Y se elimina el cebador. Estas propiedades de las DNA polimerasas contribuyen entonces a una fidelidad excepcional. La tasa de error es inferior a 10 a la menos 8 por cada par de bases, ¿no? Es decir, que podría haber un error por cada 200 millones de pares de bases. Podría haber un error en la replicación o en la unión complementaria en 200 millones, o sea que por eso se mantiene la información genética al transcurso de los años hasta la muerte del ser vivo, ¿no? Eso por acción de estas enzimas. Eso es azar, eso es Big Bang, es increíble, ¿no? Entonces, ya hemos visto ahorita la síntesis de una de las hebras, molde. Y la otra hebra, ¿qué le pasa? Ahorita hemos visto la síntesis de esta hebra, que está yendo en el azul, fíjense, 3', 5'. Como la polimerasa solo sintetiza en sentido 5', 3', que sería aquí 5', 3' esto. Ah, pero esta otra hebra, recuerden, es 5', 3'. Entonces la polimerasa no puede ir 5', 3', entonces aquí ya no habría antiparalelismo. La polimerasa 3, la polimerasa 3 no puede sintetizar solita esto. Va a necesitar la ayuda otra vez de cebadores, pero lo hace de una manera increíble. Ahí surgen los fragmentos de Okazaki. Ambas hebras, permítame leer, ambas hebras del DNA parental actúan como molde, ¿cierto?, para la síntesis de nuevos DNA. El lugar donde se sintetiza el DNA, esto, cuando se ha abierto, se llama horquilla de replicación. Se parece a una horquilla, una trabita, ¿no? Entonces, es la horquilla de replicación. Todas las DNA polimerasas solo sintetizan en sentido 5', 3'. Ninguna lo hace en sentido 3', 5'. Por eso esto lo sintetiza con su cebador y clic, 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 y va creciendo. Porque esta cadena es 3', 5'. Pero esta otra cadena es, fíjense mi cursor, es 5', 3', porque es la antiparalela de la otra cadena. Entonces, no podría la DNA polimerasa sintetizar en sentido 5', 3'. ¿Queda claro eso? ¿Qué sucede? Fue Reggie Okazaki que, mediante microscopía electrónica, se fijó que en la zona de la horquilla de replicación había fragmentos. Decía, ¿qué serán esos fragmentos que aparecen en el momento de la replicación? En la mitosis, por ejemplo, aparecían fragmentos. Y increíblemente le valió el premio Nobel. Reggie Okazaki dijo, esto debe ocurrir. Aquí, la primasa forma, por ejemplo aquí, la primasa va a formar que se llama cebadores. Ese cebador va a hacer que recién la DNA polimerasa sintetice, pero fíjense, este es un cebador. Va a ir en sentido 5', 3', porque este cebador tiene aquí un oxidrilo 3'. Viene la polimerasa y lo sintetiza en este sentido, 5', 3'. Recuerden que esto debe ir avanzando en este sentido. Pero ¿qué se ha hecho aquí? Un fragmento.
un cebador. Entonces viene la polimerasa 3 y sintetiza en sentido 5', 3'. Pero la primasa bandida hace 8 cebador acá. Y la polimerasa dice, ya, yo lo sigo sintetizando. Clic, 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 va sintetizando. Sintetiza en sentido 5', pero está avanzando en este sentido. Y estos fragmentos se llaman fragmentos de Okazaki, de más o menos 1000 nucleótidos. Para que entiendan, les he puesto así. Por ejemplo, este sería el cebador que se lo sintetiza la primasa. Viene la polimerasa y stick, clic, 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 sintetiza. Se lo hace otro cebador aquí, viene la polimerasa, clic, 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 sintetiza. Otro cebador está sintetizando en este sentido. ¿Pero en qué sentido está avanzando? Hacia este lado. Así se cumple entonces el antiparalelismo y se forman las dos cadenas de DNA. Ahora, esos fragmentos son unidos por una enzima, la ligasa, una ligasa. Una ligasa va a ir uniendo estos fragmentos, fragmento 1, luego fragmento 2, y la polimerasa sintetiza en este sentido, pero está avanzando en este sentido. ¿Quién une estos fragmentos? Una ligasa. Una de las células del DNA se sintetiza de manera continua y la otra se le llama síntesis por fragmentos o cadena retardada también. Les voy a mostrar, creo que es esto, permítanme. Bueno, entonces, así hemos terminado el capítulo, chicos. ¿Queda claro eso? Hay muchos videos, chicos. Me gustó porque se parece mucho a la descripción que usan en los libros. A veces usan otra terminología o no es muy claro, pero este está bonito. Entonces pueden ver ese u otros también para ayudarse a entender. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, si resumimos un poco,
aquí fíjense lo maravilloso que es, ¿verdad? Las dos cadenas son antiparalelas, pero la enzima que va a sintetizar la otra cada cadena es bien estricta, solo sintetiza en sentido 5', 3'. No habría problema en esta cadena, que es la cadena continua, 5', 3', ¿verdad? Aquí no hay problema. Pero la otra cadena es antiparalela de esta, 5', 3'. Entonces, si la DNA polimerasa tendría que sintetizar en sentido 5', 3', tendría que ser en este otro sentido y no lo hace. O sea, en sentido 5', 3' sería en este sentido. Y ya no habría antiparalelismo. Entonces, de ahí surge que lo que sucede es que se forman estos fragmentos en el que el cebador sintetiza un pequeño número de nucleótidos y entonces la DNA polimerasa, siguiendo su naturaleza, lo hará en sentido 5', 3'. Aparece otro cebador, 5', 3'. Entonces aquí es continuo, en cambio aquí es discontinuo. Y estos fragmentos que aparecen se llaman fragmentos de Okazaki y que luego son unidos por, eso ya no dice el video, son unidos por enzimas ligasas. Y los fragmentos, estos que quedan, estos que son los cebadores, recuerden que son RNA, no pueden quedarse. Que viene la polimerasa 1, viene y lo retira. Y entonces esto que está creciendo, la DNA polimerasa lo complementa. Y luego una ligasa lo une. De esa manera se sintetizan las dos cadenas, los dos DNAs, dando lugar a una replicación del DNA que mantiene la misma información de secuencia de bases. Bueno, si no hay alguna pregunta, siempre pueden escuchar o leer la siguiente clase. Si tienen una duda, me dicen, chicos. Por eso hemos terminado este capítulo. La siguiente semana vamos a ver la traducción, transcripción y traducción. Bueno, si no hay preguntas, chicos, hasta luego. Nos vemos la siguiente semana. En práctica. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Se cuida mucho. Hasta luego, chiquitos. Hasta luego, doctora. Hasta luego.